Buenas tardes, hoy vamos a hablar SQL, vamos a hablar de los principios básicos de SQL, específicamente hablar de la historia. Vamos a tocar una parte de los sublenguajes SQL, específicamente el DLL, y seguidamente eso vamos a hacer unas prácticas ya sea en nuestro gestor de base de datos. En esta clase vamos a utilizar MySQL Workbench y vamos a utilizar el CLI que es nuestra command line. Sin más, bueno, vamos a empezar. La historia de SQL nace de una necesidad. Anteriormente, los desarrolladores se especializaban en manejar una base de datos específicamente porque tenían diferentes sintaxis y una diferente lógica. Y llegaba un punto que acoplar un sistema a una base de datos específica y a otra base de datos específica era muy complicado y generaba costos extras, por lo que se da la necesidad de realizar un estándar y nace SQL como estándar a nivel de base de datos. Y ¿qué es lo bueno de esto? Que con solo hacer ciertas modificaciones a cualquier gestor de base de datos podemos seguir trabajando en SQL porque cada gestor tiene su particularidad. En este caso nosotros trabajaremos en base a MySQL. ¿Qué es el SQL? Como bien lo dice la lámina, significa Structured Query Language y tiene una estructura clara y fija. Su objetivo es hacer un solo lenguaje para consultar cualquier manejador de base de datos, volviéndose un gran estándar. Ahora existe un NoSQL, que es Not Only Structured Query Language, que significa que no solo se utiliza SQL, las bases de datos no relacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que SQL es un gran estándar que se ha venido utilizando, pero SQL se ha quedado corto con las distintas necesidades que se han presentado en el mercado, porque estamos hablando de empresas como Google, Facebook, tienen un gran consumo a nivel de data, a nivel de transacciones, que crean ellas propias sus motores de base de datos, que no necesariamente tienen que ver con este estándar tradicional que se maneja. Bueno, como le he mencionado con anterioridad, vamos a hablar específicamente de sublenguaje, que es el DDL. Con este sublenguaje lo que hacemos es crear, alterar y en este caso eliminar. En las siguientes láminas voy a presentarles cómo es la sintaxis en SQL. El create, con este create podemos hacer create tanto de tablas como de base de datos. En el alter, como es modificar, evidentemente podemos modificar cualquier dato o anexar cualquier columna que nos haya faltado. Y drop, podemos eliminar ya sea una tabla o una base de datos. Create, con esto también se me olvidó mencionar con anterioridad y me apoyo en las láminas, que podemos crear una base de datos, crear unas tablas y crear unas vistas. Las vistas se dan cuando tenemos una base de datos más robusta, y caso mío que he trabajado con base de datos robusta, se utilizan mucho los atributos, una tabla de atributos donde tiene todos esos datos para no ser redundante una tabla. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una vista, cuestión de que, por ejemplo, quiero ver todos los nombres y apellidos de las personas que se registraron, y te va a mostrar en una búsqueda sencilla ese query. Aquí, como pueden observar, tenemos la estructura de cómo se utiliza en este caso el Create Database. En este caso me gustaría manejar el CLI, pero eso lo haremos más adelante. Nos apoyaremos en estas láminas. Tenemos el Create, tenemos el Create Table, tenemos el Alter. Cuando nos falta algún dato, que nos faltó modificar algo, lo podemos alterar o modificar en base a esto. También podemos añadir o modificar datos en base a los constraints. Bueno, como seguimos a continuación, en este caso vamos a practicar con el CLI. En este caso MySQL en la versión de Windows nos ofrece un command line directamente. Lo bueno que tiene
las distintas bases de datos, bueno, en este caso MySQL o Postgres, es que la podemos trabajar tanto en entornos Linux como en entornos Windows. Específicamente tengo la pantalla dividida. ¿Por qué? Porque necesito que ustedes sepan cómo se maneja la sintaxis en SQL. Sin más, vamos a arrancar a utilizar las sentencias directamente de la base de datos. Vamos a empezar con el create database. En este caso vamos a ponerle prueba 2, pues ya tengo una base de datos ya de prueba. Lo importante aquí, y lo voy a hacer a propósito, es que siempre cuando estén trabajando en CLI tienen que colocar el punto y coma, y también en el gestor de base de datos. Hay algunos gestores de base de datos que esto no es tan necesario, ya depende de ese gestor de base de datos. En este caso van a ver que no va a aceptar esa sentencia. Vamos a retroceder, control C, a colocar el punto y coma, y efectivamente la sentencia fue arrojada con éxito. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Quiero que me muestre todas las bases de datos para ver si realmente se creó la base de datos. Con esta sentencia que él me muestra todas las bases de datos que se encuentran en este gestor. Y como pueden observar, nuestra prueba 2 se ha creado sin ningún problema. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Con el use database vamos a trabajar específicamente esa base de datos. Disculpen. Aquí. Disculpe. Este fue mi error. Ya evidentemente, como pueden observar, ya nos cambió la base de datos que vamos a utilizar. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a crear una tabla en esta base de datos. Vamos a crear unos datos sencillos. En este caso ya deberían saber que son los constraints para nosotros crear nuestra tabla con los distintos tipos de datos y columnas. Vamos a guiarnos por aquí, vamos a decir create table. En este caso usuarios. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tener siempre un ID, en este caso poner como primary key. Una buena práctica, ya que por ejemplo otro usuario que esté manejando la base de datos no sepa cuál es nuestro primary key, él tiene que buscarlo por el tipo de datos, y nosotros, si lo estamos colocando ya en el nombre del atributo, ya le estamos facilitando mucho el trabajo. Entonces vamos a colocar pk usuarios ID. Importante, estos siempre van a tener los atributos, van a estar siempre en singular, y las tablas no van a estar en plural. Usuario in, vamos a decir el nombre, sea un varchar 255, y un apellido con otro varchar de 255. Y no nos
olvidemos de nuestro punto y coma. Que nos dice que ya efectivamente nuestra tabla ha sido creada sin ningún problema. Vamos a verificar si no me equivoco con esta sentencia para que nos muestre esta tabla. Efectivamente, con Display Usuarios nos muestra todos los datos que tiene esta tabla. ¿Qué debemos hacer o qué debemos modificar? En este caso lo puse de esta manera. ¿Por qué? Porque los datos, cuando vamos a hacer una búsqueda, tienen que ser no nulos. Si son nulos, la base de datos no los va a tomar y la búsqueda va a estar efectivamente vacía, y eso no es lo que queremos. Bueno, ya una vez entendido cómo funcionan las sentencias SQL en nuestro command line, ya nos venimos directamente en nuestro gestor de base de datos, que en este caso es MySQL Workbench, y aquí en este caso podemos observar que nuestra base de datos prueba ha sido creada sin ningún problema, y tenemos las tablas de usuarios con las columnas que serían nuestro PK, nuestro nombre y nuestro apellido. O sea, aquí lo que tenemos que hacer, evidentemente, una vez que nuestra sentencia CLI haya funcionado, lo que hacemos aquí en botón derecho, refrescamos sin ningún problema. Aquí la cuestión es un poco más sencilla. Si nos vemos, aquí tenemos unas opciones. Esta opción sería para crear un nuevo esquema, en este caso una base de datos. No lo voy a observar porque mi punto aquí es observar para que vean la facilidad que tiene el gestor. Aquí también tenemos la opción de crear una nueva tabla. Miren todos los campos que tenemos, o sea, nada más es colocar lo que queremos crear y listo, sin ningún problema. Salvo porque no me interesa. Y aquí tenemos las vistas, que es como le venía explicando. Es algo que se utiliza cuando tenemos muchos datos y queremos facilitar una búsqueda en específico que constantemente se hace. Aquí también el mismo gestor de la base de datos nos lo facilita. No se lo mostré en el CLI porque habría que insertar datos, etcétera. Entonces mi foco principal es que sepan cómo crear la base de datos, cómo crear una tabla. Y bueno, sin más, podemos utilizar en este caso esta base de datos como default para nosotros hacer nuestra sentencia. Vamos a hacer un query. Este query evidentemente no nos debería arrojar nada porque no hay datos. Seleccionamos todo de la tabla usuarios y le damos aquí en esta opción para que nos busque, y efectivamente aquí tenemos nuestras columnas sin ningún problema. Podemos observar que hemos creado una base de datos y hemos creado una tabla sin ningún problema, y ya hay datos que hay que profundizar más adelante de cómo hacer las modificaciones, de cómo agregar una llave foránea para nosotros relacionarlas y los tipos de cardinalidad. Pero con esta base o esto específicamente ya puedes manejar lo que sería una base básica de SQL. Y la otra opción sería eliminar la base de datos, que aquí también nos da la opción. Sin ningún problema eliminamos la base de datos y listo. Bueno, espero que les haya gustado las clases. Si tienen alguna sugerencia, son bienvenidas.